a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Esta es nuestra edición número 20 y es momento también para reconocer a todos los que nos escuchan, los que nos miran todas las semanas y están atentos a nuestro programa. Como siempre, ya saben, nosotros revisamos la actualidad de lo que ocurre en Bolivia y hoy no va a ser la excepción y estamos junto con Gregorio Lanza una vez más. Gregorio, buenas tardes, buenas noches, buenos días. La gente nos ve en distintos horarios por YouTube. Hola Jorge Luis y toda la gente que nos ve, tanto en Bolivia como en el exterior. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bien, vamos a empezar entonces con lo que tenemos preparado para hoy y lo que hemos denominado nuestro epicentro número 20 con el título de la reconfiguración del poder. Y claro, el principal hecho de estos últimos días han sido los discursos de posesión de las nuevas autoridades electas del país, tanto el presidente como el vicepresidente, que aquí en la caricatura de Javier Menchaca vemos que está iniciando, ¿no? Está iniciando su entrada con una alfombra azul, y claro, y hablando sobre el tema de las alfombras persas, en el caso del presidente Arce. Y luego tenemos esta otra caricatura también del mismo Javier Menchaca, donde ya vemos con más propiedad cada uno de los discursos, primero el del vicepresidente y luego el del presidente, ¿no? Vemos en el caso de David Choquehuanca y su discurso algo más dirigido en términos pacíficos, de armonía, de llamamiento a la paz, y también haciendo referencia a Tiahuanaco, a lo que es piedra, y uno de los elementos claves también de su discurso que habló sobre el tema del poder, ¿no? Por el otro lado, mientras Luis Arce, que igual vemos en la caricatura, en un discurso que más bien apuntaba hacia una cuestión más beligerante, ¿no? Más belicosa, y por eso también ahí la ilustración expresa cómo ha sido ese momento. Yo me quedo con la última imagen, una imagen que muestra a Choquehuanca con una paloma de paz y Arce más belicoso. Y eso porque en definitiva el discurso de Choquehuanca, criticado por muchos también, de ser un discurso esotérico que se refiere mucho al pasado, a la cosmovisión andina y aymara, pero creo que ha dicho tres aspectos fundamentales. El primero con relación al poder, que el poder debe circular, debe ser un poder que se transmita y se desarrolle en la sociedad, lo que va en la línea de que hay que potenciar a la sociedad civil y dejar a un lado los caudillismos, aquellos que concentran en el poder. Es un mensaje directo a Evo Morales. La segunda frase en este mismo contexto: hay que dejar de judicializar la política. Eso ha sido el régimen de Evo Morales. Y finalmente hay que volver a un equilibrio entre Oriente y Occidente, entre los diferentes actores, etnias, pueblos que habitamos en el país. Y creo que esos tres temas que son fundamentales para la convivencia pacífica están dando un mensaje de intentar abrir un nuevo escenario. Ahora, el tema sigue siendo si efectivamente Choquehuanca tiene la fuerza, la capacidad, la organización, el músculo, como se resume en política, para poder imponerse a las corrientes más radicales encabezadas por Evo Morales, que ha vuelto al país y que está tratando de disputar el escenario político al propio presidente y al vicepresidente. Entonces, creo que en ese sentido ese discurso es importante. Creo que hay que asumir ese discurso y exigir en el marco de un diálogo que se vaya implementando. Como contrapartida, el discurso de Arce ha sido un discurso donde ha vuelto a recoger el tema del golpe, que genera mucha polémica, pero que efectivamente se han socializado y es parte de esta visión que tienen amplios sectores populares en la sociedad y que está en el imaginario de estos sectores, el golpe.
Ha hablado de lo desastroso que ha sido el gobierno de Áñez, que en eso creo que muchos podemos compartir, pero que a él posiblemente le sirve para decir y ocultar también los errores y las limitaciones en la gestión del MAS. En realidad los recursos empiezan a bajar en Bolivia a partir del 2014 y eso es llenado a partir de préstamos, 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 aumento de la deuda externa. Entonces, en ese sentido, y reconociendo que los desafíos que tiene el presidente Arce por delante son muy, muy, muy grandes, serios, estamos en una recesión económica, tenemos un 11% menos de crecimiento económico, y entonces, pues habrá que ver cómo estas dos visiones y estas dos tareas del presidente y el vicepresidente se pueden complementar. Y para ir cerrando, ninguno de los dos mencionó a Evo Morales y eso creo es muy importante. Gregorio, en el caso del vicepresidente y el discurso que emitió en el día de su posesión, yo tengo la impresión de que más bien repitió una vez más y no nos brinda muchas cosas nuevas de cuál fue su paso como canciller de Evo Morales. Su discurso yo lo he notado más bien que va en la misma dirección, es decir, no encontré algunos elementos que logren distinguir su rol actual de vicepresidente de lo que fue antes como canciller. Y esto que me hace suponer, me hace generar una hipótesis, ¿no? Sí veo que el vicepresidente ahora está en otra perspectiva, porque creo que no va a ser la quinta rueda del carro en este gobierno, y más bien está apuntando a consolidarse como un actor muy importante, muy, muy importante, que va a intentar hacer, incluso me animaría a decir, una pulseta con el mismo presidente Arce. Tu apunte va en el sentido de la autocrítica y efectivamente, y posiblemente la autocrítica en el sentido más focalizado al rol de cada uno ha estado limitada, pero creo que de cara a los aspectos fundamentales del anterior régimen del MAS, creo que se ha planteado lo fundamental. Si se ha criticado profundamente al régimen del MAS es por este carácter autoritario, por haber concentrado las decisiones, por haber empujado un proceso de corrupción generalizado y debilitado las organizaciones sociales. En ese sentido, creo que ha planteado banderas muy importantes y que la oposición tendrá que saber cómo las asume y cómo sabe construir con ellas también un nuevo escenario político en el país. Y en Y el en ese caso del contexto, presidente Arce, Gregorio, ¿no lo has notado como que parecería que él sigue en campaña? Yo tengo más o menos esa impresión, esa lectura, porque no he visto una propuesta clara, seria, de inicio ya a su gestión de gobierno, que creo que era el, necesaria. el presidente Arce está todavía con el chaleco de fuerza que ha sido el candidato puesto por Morales. Entonces creo que en su discurso, eh, por un lado, se cuida de no ser tan agresivo o no referirse a los profundos errores del pasado y más bien ha utilizado la mitad del tiempo para criticar al gobierno de Áñez, que efectivamente ha sido un pésimo gobierno, que en realidad debería agradecerle a Arce Catacora porque el gobierno de Áñez ha sentado las bases para el triunfo de Arce Catacora, pero creo que ese sentimiento entre la lealtad a Morales y el sentirse presidente hacia el futuro es lo que también ha marcado su discurso. Se ha emocionado al punto de derramar lágrimas en un momento determinado y creo que si uno ve su presencia en el balcón del Palacio de Gobierno, todo el tiempo estaba muy entusiasmado intentando construir vínculos él con los movimientos sociales que desfilaban. Entonces, creo que un primer momento como ese más bien se trata de dar mensajes y señales que apelen a la emoción
que apelen a la emoción. Y en ese sentido creo que ha jugado, ha cumplido su rol Arce Catacora. De acuerdo. Veamos entonces lo que también ha acontecido en estos días y ha sido igual de importante, interesante y ha llamado la atención de todos en Bolivia. Estamos hablando, pues, como no puede ser de otra forma, del gabinete ministerial, ¿no? De la conformación del gabinete ministerial del presidente Arce y del vicepresidente Choquehuanca. Y tenemos acá en imágenes las cuatro fotografías, las cuatro siluetas de los principales ministros de este gobierno en la actualidad, ¿no? Está primero el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, el ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo. Sí, yo quisiera referirme a este primer nivel de gobierno que en buena parte empieza a marcar las grandes políticas del gobierno. Estamos en los primeros días, tenemos el Ministerio de Gobierno que es fundamental para el control político, la gobernabilidad o el conflicto. Y en ese sentido, el ministro Carlos del Castillo efectivamente es joven. El antecedente que tenemos es que ha sido el oficial mayor del Senado durante la gestión de Adriana Salvatierra como presidenta del Senado, que ha tenido una tensión muy grande con la senadora Eva Copa cuando ella llegó a ser presidente del Senado. Y en ese sentido, tal vez muestra un grado de continuidad con el anterior régimen, pero habrá que dejar al tiempo que nos muestre su verdadero perfil. El día de ayer en la posesión, en el reconocimiento ante la policía de su mandato, él ha hecho un discurso conciliador. Entonces tenemos una de cal y una de arena. Y lo mismo pasa con el ministro de Defensa. Edmundo Novillo en sus inicios ha sido un muy buen alcalde en Totora, un hombre muy dialogante de 2005. Posteriormente ha estado en el Ejecutivo con un perfil también dialogante, pero siempre al lado de Evo Morales. Y no nos olvidemos que Evo Morales ha hablado de él como posible sustituto cuando dejó de ser candidato a senador por Cochabamba. Finalmente entró Loza. Pero ahí tenemos Edmundo Novillo, por un lado dialogante, pero al mismo tiempo siempre muy cerca y bajo la sombra de Evo Morales. El futuro tendrá que decir si estos dos ministerios que manejan el uso de la fuerza legítima del Estado va a ir más en la línea de la conciliación o del conflicto y la violencia. Por otro lado está la ministra de la Presidencia, que es una figura nueva, es nacida en Santa Cruz, de un padre que ha sido gobernador, en realidad en ese tiempo prefecto de Santa Cruz, más bien vinculado a ADN, al general Banzer, y de una madre más progresista, que ha sido también, sin embargo, diputada de Evo Morales en el primer periodo. Ella es una militante, según los antecedentes, desde el 2005 en el MAS, y por lo menos el discurso ha mostrado una presencia muy importante, pero además de las pocas mujeres en el poder que reivindica el tema de la equidad de género, por lo menos plantea y pone en el escenario el tema de la equidad de género y que las mujeres no somos finalmente floreros y no vamos a actuar como los hombres en el poder, porque ese es el otro gran tema. Mitad hombres, mitad mujeres en muchas partes. Pero a ver, ¿quiénes efectivamente enarbolan la equidad de género, la lucha contra la violencia, la lucha contra la vulneración de derechos de las mujeres? Nadie o casi nadie del gobierno ha señalado y con toda claridad ha denunciado a Evo Morales por esa actitud totalmente patriarcal y vulneratoria de derechos incluso de niñas. Entonces tenemos ese aire fresco y Rogelio Maita que ha peleado para que lo enjuicien a Sánchez de Lozada. No ha tenido mucho éxito, pero creo que ha sido perseverante y es una persona
que tiene consideración en amplios sectores de la sociedad. Creo que ese es el primer nivel del gobierno, sin descartar que el segundo, que es fundamental, y no conocemos, no son hombres conocidos los que están en el área económica, pero es gente de confianza del presidente Arce, es decir, que han estado con él durante su gestión. Y finalmente, otro apunte, y es que tenemos la presencia de un ministro que representa a la CSUCB. Se habla que la ministra de Cultura va a representar a las Bartolinas y uno de ellos que representa a los interculturales. Entonces, en ese sentido, estos grandes actores estarían presentes en el gabinete. El Alto que ha exigido, por lo menos facciones del Alto que han exigido tener espacios, no se sienten, está claro, representados por Rogelio Maita. Sin embargo, creo que es un digno representante de la región. Y por otro lado tenemos un ministro que ha nacido en Guatajata y que está representando a los aymaras de una manera más directa. Existen otros sectores, pero creo que este sería un primer pantallazo de lo que tenemos como gabinete. Y no sé, Jorge Luis, qué es lo que... Ahí los tenemos. Sí, este es el segundo grupo, ¿no? El Este segundo es el segundo grupo, grupo ¿qué es lo que de ministros. algo hablaba, no? Que está gente, en este caso Franklin Molina, que es un profesional que estuvo de viceministro, si no me equivoco, en el área. El ministro de Minería estuvo de gerente en ENAF. El ministro de Justicia es un jurista reconocido, joven, y Edgar Montaño, que en realidad ha sido diputado por el MAS por Santa Cruz, con una posición en general dura. Entonces, hay renovación, pero está presente los tentáculos de Evo Morales como no podía ser de otra manera. Evo Morales ha construido mucho poder y hay mucha gente que le debe favores a Evo Morales. Sí, ahí estamos viendo, ¿no? A Franklin Molina como ministro de Hidrocarburos, Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, Ramiro Villavicencio, ministro de Minería, Iván Lima, el ministro de Justicia. Y también están el ministro de Salud, Edgar Pozo, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, la ministra de Planificación para el Desarrollo, Félima Mendoza, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía, Néstor Huancachura. ¿Qué es lo que te comentaba? El caso de Juan Santos Cruz, él ha sido ejecutivo de la única de los campesinos. Edgar Pozo, que creo que es uno de los ministros que más consenso tiene, un excelente profesional, ha sido director general del Tórax. Y ya debutó con un tema, ¿no? En estos días, sobre el tema del 10% para la salud y el manejo de la pandemia en la época de Áñez. Sus comentarios fueron de amplia repercusión. Sí, una persona que sabe y bueno, creo que todos estamos muy esperanzados de que haya un ministro de salud que conoce el tema, que es un digno profesional y pues va a enfrentar el tema de la pandemia que sigue siendo un tema que el país debe encarar. Entonces, ese efectivamente es el gabinete que tenemos. Y finaliza con estos cuatro últimos, ¿no?, ministros, que es el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, y el ministro de Educación, Adrián Kelka. Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, representa a los interculturales, tiene el aval del dirigente Nina, que es miembro del CONALCAM, es de Santa Cruz. En el caso de Kelka, ha sido dirigente del magisterio y viene de las filas del Partido Comunista. Hay repercusiones porque hay sectores que no están de acuerdo, pero vamos a ver el desempeño de Kelka hacia adelante. Sí, ese es el panorama, ¿no? Y claro, muchos comentarios surgieron con relación a al número de ministras, ¿no? Entonces solo tenemos la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, la ministra de Planificación, Félima Mendoza, y la ministra de Trabajo, Verónica Navia.
formando parte del actual gabinete ministerial. Sí, de 16 ministros, 3 más una que entraría, que correspondería a las Bartolinas. Sin embargo, hay que remarcar que el número con relación a las anteriores gestiones, a un promedio general de los últimos años, es un número bajo. Sin embargo, esperemos que en las políticas que se desarrolle, la política en apoyo a la mujer y en todo lo que significa combatir la violencia contra la mujer y combatir toda esta estela de patriarcalismo que ha dejado Evo Morales, se vaya implementando en este gabinete. Sí, y así como hemos revisado esos dos grandes temas de la semana, también hay otro que no es imposible dejar de comentar, ¿no? El retorno de Evo Morales a Bolivia. Ya lo habíamos dicho, Evo Morales vuelve para disputar el poder. Él ha querido dejar muy claramente establecido que él es el poder y quiere ser el poder detrás del trono, que tiene el control de importantes sectores. Habrá que ver con más cuidado, con más detalle, pero tengo la percepción que en el recibimiento en Chimoré ha estado básicamente los sectores rurales, estas élites que han recibido grandes beneficios en el gobierno de Evo Morales, y los productores de coca y la gente del trópico, que sin duda alguna es una población muy importante en el país y que es el ejército de Evo Morales, es el cuartel general, el trópico de Cochabamba de Evo Morales. Esa es su fortaleza y por eso mismo ha querido plantearse y dejar la bandera en el trópico. Vuelve con Linera, con Sacha Llorenti, pero además, y lo escuchaba Evo Morales esta mañana en su discurso, y efectivamente es el viejo discurso repetitivo. El golpe nos agreden porque somos indios, yo soy indio, y el imperialismo. Es realmente un discurso tan repetitivo y Evo Morales parece que ya no tiene más que ofrecer al país. Está con un estigma muy fuerte. Se ha reflejado esta mañana también en un grupo de mujeres que han salido con letreros diciendo que Evo Morales debe ir a la justicia a rendir cuentas de esta vulneración permanente de los derechos de las mujeres y de las niñas, antes de ser presidente, durante su presidencia y después, en el caso de Cochabamba y de su trayectoria por Argentina. Entonces, en ese sentido, creo que Evo Morales lo que intenta mostrar es fuerza, tiene muchos recursos económicos de toda la plata que han acumulado, y va a ser una tensión permanente con el propio gobierno de Arce. Y eso es fundamental, entender. En realidad, aquí hay una disputa entre las corrientes democráticas, incluida una buena parte de Arce y Choquehuanca, con estas corrientes extremas autoritarias, especialmente representadas en Evo Morales. Y también lo que apuntamos durante esta semana, además de ese anterior tema, es precisamente el tema de la polarización de los conflictos, que ya se están distinguiendo en términos de actores y en términos de movilizaciones. Uno de ellos es el tema de los 2/3, que ya se ha posicionado como uno muy importante. El otro es de lo que ocurre en Santa Cruz y la posición frente al actual gobierno y los resultados de las últimas elecciones. Y el otro es el tema de Adepoca. Efectivamente, Adecoca muestra la presencia de sectores en las calles que buscan a través de la fuerza retomar posiciones de poder,
retomar posiciones que les puede retribuir ingresos económicos, es la pugna de coca. Es la misma actitud de alguna gente que ha ido a los ministerios, en una movilización realmente agresiva, que no condice con la democracia, entrar y pedir a esos funcionarios que se retiren de sus cargos, amenazándolos, o grupos que protestan en la calle contra las designaciones en los ministerios. Eso hace a la recurrente movida en el país cuando sale un gobierno, entra otro, entonces la pugna por los empleos públicos. El empleo público es el 10% de empleo en el país o más. Es un empleo bien remunerado al final y que te asegura ingresos de diferentes naturaleza. Además, es una sociedad y ese es un gran desafío hacia adelante, cambiarla, pero tenemos ese tipo de conflicto. Y el que más me preocupa, sin embargo, es el conflicto político. Creo que tanto el tema de 2/3 como las movilizaciones de Santa Cruz están planteando el escenario en el que se va a debatir el conflicto. 2/3 ha sido aprobado por el gabinete, el parlamento saliente nombrado por Evo Morales, de parlamentarios que ya no tenían legitimidad ni representatividad. Y ha sido como meterle una cuña a Arce Catacora y a los nuevos parlamentarios del MAS. Andrónimo ha sido muy claro, el presidente del Senado, en señalar que están dispuestos a dialogar. Y yo creo que ese es el camino. Hay que dialogar sobre el tema de los 2/3. Hay un problema fundamental y es que no puede ser nombrado por simple mayoría el ascenso de los miembros a altos cargos en las Fuerzas Armadas y en la policía. Eso debe seguir siendo una decisión por 2/3 del Parlamento. Es el control y la llave del poder. Y eso es fundamental. Y creo que si eso se cambia fundamentalmente, podíamos avanzar. Está el tema de nombrar a los embajadores y los otros temas que son efectivamente más administrativos. Entonces hay que dialogar, hay que abrir ese escenario y hacer los esfuerzos posibles, la bancada de Comunidad Ciudadana, para que sea en ese ámbito y siguiendo la experiencia del nombramiento de las comisiones en el Senado, que ha sido en consenso, se pueda resolver el tema de los 2/3, donde no hay al final ni vencedores ni vencidos, que se modifique los aspectos fundamentales que hieran a la democracia y que reflejan este afán autoritario de Evo Morales. Y por otro lado, creo que Santa Cruz y Camacho tendrán que reflexionar lo que está sucediendo en el país. Si ellos siguen en una actitud radical de enfrentamiento, pueden polarizar al país, pero al final lo que van a hacer es entregar a Arce Catacora en manos de Evo Morales. Creo que este es el gran tema que se está disputando y se va a disputar en los próximos meses en el país. Dos apuntes más, tal vez, Gregorio. El primero relacionado con Potosí y el tema del litio. Es muy importante por lo que significa hacia el futuro la posibilidad que el litio en alguna medida vaya reemplazando los ingresos generados por el gas, que nunca más van a volver a hacer lo que fueron en la época dorada de Evo Morales. Y entonces esa es una opción que tiene el país, que tendrá que ser vista con mucha amplitud y con consenso, hablando con los potosinos y no imponiendo como lo ha hecho el anterior gobierno. Y el otro, ¿no? Porque como hemos titulado nuestro programa de la reconfiguración del poder, es lo que viene a continuación, para terminar de pintar la acuarela de poder en Bolivia, que son las próximas elecciones de gobernadores y de alcaldes, que están programadas para el próximo año en el mes de marzo. Y ya que has tocado ese tema, yo no quisiera entrar en profundidad todavía, pero habrá que señalar que sería importante una voluntad del presidente del Tribunal Supremo Electoral para dar mayor certeza a la población y a los propios actores políticos de que ese padrón es un padrón transparente, es un padrón que refleja
los votantes que existen en el país, y en ese sentido creo que tenemos que esperar todavía un poco más del Tribunal Supremo Electoral, porque ese es un tema que va a dar mucho para debatir y puede generar nuevamente desconfianza, y que eso es muy grave. Hacia adelante empiezan a aparecer algunas caras, habrá que ver cómo les va, especialmente de gente que ha pertenecido al gobierno de Áñez. Creo que no van a tener mucho éxito, vienen con el estigma de un gobierno ineficiente, corrupto y que no ha actuado de una manera adecuada frente a la pandemia, pero que además ha usado un discurso policiaco, un discurso agresivo, amenazante. Y no por ser X o Z y no ser el ministro Murillo, uno deja de haber estado y tener corresponsabilidad con ese gobierno. Y este es un otro tema que se va a plantear en el debate hacia el futuro. Bien, seguro que vamos a estar abordando con más detalle lo que ocurra en las próximas elecciones de gobernadores y de alcaldes, con los actores que estarán ahí presentes. Estaremos seguro en próximos programas abordando eso. Y como siempre, en nuestro habitual estilo, pues tenemos preparadas para ustedes las caricaturas que consideramos que son interesantes en esta semana, y revisamos la primera de ellas, las más interesantes. Algunas otras ya las hemos visto en el transcurso del inicio del programa y en el transcurso del desarrollo del mismo. Y vamos a finalizar con las siguientes, ¿no? La primera de ellas que se publicó en la agencia de noticias Fides, en el espacio que han denominado ellos Hablar de Bolivia con una taza de café, y cuyo autor es Abecor, una vez más, donde ahí vemos, y está muy claramente ilustrado, todos vivimos bajo un mismo techo, y ese techo puedes darle los nombres que están reconocidos en la Constitución, ¿no? Los dos, puedes llamarle república o puedes llamarle Estado plurinacional, pero todos vivimos bajo ese mismo techo. Y con esa reflexión final y ese comentario, nos despedimos de ustedes y también nos despedimos de Gregorio, ¿no? Estaremos la próxima semana en 7 días revisando la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Gracias por vernos. No se olviden suscribirse a los nuevos visitantes de Epicentro. Gracias, Gregorio.